concebida como comunidad que aprende, pone todo su artefacto al servicio del desarrollo de las personas. Por eso se dice que la escuela, el principal propósito que tiene es el aprendizaje. Y que los directores y todas las personas que organizan esa organización o esa institución, todo lo que hagan debiera estar como la meta siempre adelante, el aprendizaje de los que allí están o el desarrollo de esas personas que están en esa organización. Se construye una cultura escolar fundada en comprensiones mutuas. Y aquí empiezan a aparecer las ideas principales de cuando uno llega a una organización o a una comunidad. Cuando ustedes iniciaban sus prácticas iniciales, intermedias, iban a procesos de observación y reconocían la contextualización, reconocían el establecimiento, si es que era una escuela o un colegio, después se adentraban al aula, ¿verdad? Y así iban bajando desde lo más general a lo más focalizado que era el aula o el grupo de niños. Pero esa comunidad que aprende, que se está definiendo en esta presentación, necesariamente hay una cultura escolar que está fundada en las comprensiones de esas personas que están ahí. Y aquí cobra sentido cuando dicen ninguna escuela es igual a otra. Porque cada una de esas organizaciones o comunidades de aprendizaje tienen su propia cultura. ¿Desde dónde? Desde las construcciones mutuas. Ellos hacen su propia escuela. Desde sus relaciones, desde sus intersubjetividades, desde sus comprensiones mutuas. Ellos construyen su propia cultura y esa es la identidad propia de esa escuela, que es distinta a la que está en la esquina próxima, seguramente. Sus dinámicas, sus formas de relacionarse, sus estructuras, todo va a ser distinto porque cada escuela es un mundo propio. Y en ese sentido son cada escuela una comunidad distinta a la otra. Y por eso es tan importante y necesario conocer los artefactos, entendiendo esas relaciones de cómo se dan al interior de las comunidades. Por eso son necesarias las inmersiones, por eso es necesaria la etnografía, para poder conocer esas realidades y cómo significan esa realidad. Se apoya activamente los principios como la autonomía y la participación de los miembros en una comunidad de aprendizaje. Todos participan, todos tienen voz, todos tienen el derecho de señalar aquello que creen pertinente en la formulación de un proyecto educativo, de lo que se proponga en ese momento en la organización. Los objetivos de una comunidad que aprende son definidos en términos educativos, fundamentalmente centrados en la persona, y no en términos de eficiencia, de eficacia, de competitividad, sino que principalmente educativos en el desarrollo de la persona. Se respetan, valoran, desarrollan y consideran las características específicas de las personas que conforman esa comunidad. No se instrumentalizan ni usa para el logro de fines que no sean los definidos por la comunidad en vistas de un bien común. Es decir, todo lo que se hace en una comunidad concebida bajo este prisma, necesariamente está en vista del bien común siempre. No hay otra posibilidad. Lo exterior, si bien está mirándose y considerándose, lo primero es el bien común de las personas que están adentro de la comunidad. ¿Qué es necesario entonces para crear esta comunidad como la estamos planteando? ¿Cómo nosotros, educadores de párvulos, que las bases curriculares nos declaran como una principal función la de dinamizadora de estas comunidades educativas, ¿qué es necesario entonces para hacerlo? Vamos a ver. Dice, es necesario revisar tanto las prácticas institucionales como las pedagógicas. Es decir, cuando usted llega por primera vez a una comunidad, a un jardín, a una escuela, cualquiera sea, lo primero, ¿verdad?, es prestar atención cuáles son las prácticas institucionales que hay al interior de esa organización.
cómo se estructura, cómo son los mandos, son verticales, son horizontales, son de puertas abiertas, son de horarios, son de puertas cerradas. Eso se va dando cuenta frente a qué comunidad estoy yo. Y por tanto es relevante revisarlo y prestarles atención. Por eso cobra relevancia cuando ustedes les piden la famosa contextualización de la práctica. Porque no hay otra manera de conocer una comunidad si no es a través de la observación de cómo viven ellos, cómo se organizan institucionalmente. Y la segunda patita es cómo son sus prácticas al interior del aula. ¿Son coherentes con los supuestos institucionales? ¿O la educadora se arranca con los tarros con su práctica? ¿O es coherente con el proyecto educativo institucional? ¿Cómo podría yo verse una práctica de una educadora a la cual me toca observar? ¿Es consistente con el modelo que quiere formar? Porque ese colegio tiene un currículo, tiene un ideal de hombre que quiere formar. ¿Cómo podría saber yo si es coherente con aquello si no conozco el proyecto institucional? Entonces cuando uno dice, ¿y conoce el PEI? No, no lo he leído. Entonces, ¿qué es lo que va a ir a hacer al aula? Si eso tiene que ser coherente, tiene que tener una lógica. Por lo tanto, para crear una comunidad educativa concebida desde esta mirada, es necesario estar en pleno conocimiento de lo que pasa en esa organización que tiene, ¿verdad?, esta dinamización. Es necesario tomar en cuenta no solo los aspectos tradicionalmente atendidos como planes, programas, sistemas de evaluación, que es la institucionalidad, ¿verdad? Cuando uno llega a un colegio o un jardín infantil, le muestran el plan anual, le muestran el programa, le muestran el libro con que trabajan los niños, pero esa es una parte. La otra, que es necesario mirar, considerar, son aquellos aspectos que se relacionan con los actores que viven ahí, entendiendo educadora, niño, asistente, personal, ayudante, nutricionista y todo lo que esté alrededor, porque todos son agentes educativos, están adentro de una escuela. Por lo tanto, algo tienen que saber de la escuela para poder contribuir a la formación de este sujeto. Tenemos que ver cómo se relacionan, ¿verdad?, esas necesidades, vivencias, realidades, cómo interpretan las prácticas, cómo se relacionan. Entonces, más allá de ver lo meramente institucional o administrativo, debo conocer esta otra mirada. Y para eso, ustedes van a observar. Cuando se insertan en las prácticas y van a observar el aula, para eso es. Entonces, si a ustedes hoy día fueran a observarla al aula, todo esto habría que hacer. ¿Cómo se desempeña? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué lo hace? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué no dice? Y en contraste yo tengo lo declarado, lo oficial. El PEI, el plan, el programa, entonces empiezo a contrastar. ¿Hay coherencia? ¿Hay consistencia? ¿Cuál es el discurso y cuál es lo que se propone? Y desde ahí parte el análisis de nuestra propia reflexión en torno a lo que hacemos nosotros hoy día. En torno a lo que ustedes hoy día hacen en el aula. Hoy día ustedes están en una práctica profesional, ¿verdad? Entonces hay que mirarse. Para eso está la investigación-acción, que también lo declara el marco curricular de la EPA. Dice, la educadora de párvulo debe ser una investigadora en la acción. Es decir, sobre aquello que yo hago, me miro, analizo, investigo. Entonces, hacia allá nos lleva esta comunidad, hacia allá podríamos ir pensando en crearla. Implica también identificar los valores, las creencias, las tradiciones, los objetivos morales existentes. ¿Qué esta comunidad, pequeña comunidad que se llama Jardín Infantil Pinocho, Lautaro, qué sé yo, cómo se llamen? ¿Cuáles son las creencias que tienen esta comunidad, todas educadoras de párvulo? Pero ¿qué creencias tienen respecto del niño que queremos, de las experiencias de enseñanza? ¿Qué piensan de esto otro? Son cosas que habitualmente, chiquillas, no están en las prácticas que uno tiene, que uno vive. Pero si queremos ser dinamizadoras de estas comunidades,
son elementos que tenemos que tener presentes. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a pensar más ratito.